Desde el primer ataque, la gente de la región tenía otra explicación, una que no necesitaba ningún híbrido animal. En la Francia rural del siglo XVIII, la frontera entre el mundo natural y el sobrenatural era mucho más porosa que hoy. La creencia en el loup-garou, el hombre lobo, no era una superstición marginal, era parte del imaginario cotidiano, respaldada por procesos judiciales recientes. $60 años antes, en 1603, el Parlamento de Burdeos había juzgado a un muchacho de 13 años llamado Jean Grenier. Grenier confesó voluntariamente haber matado y devorado a decenas de niños transformado en lobo y explicó cómo había ocurrido. En el fondo de un bosque, un hombre vestido de negro, montado en un caballo negro, se presentó a él como el señor del bosque. Le dio una piel de lobo y un ungüento. Le pidió juramento de fidelidad y le enseñó a transformarse. Este señor del bosque no era un personaje único ni aislado. En 1692, en Livonia, un anciano llamado Tis declaró ante la Inquisición que él y otros hombres se transformaban en lobos para combatir a los brujos del diablo. Decía que había hombres lobos en Alemania y en Rusia, y que el líder de los brujos malévolos era un hombre que comandaba manadas enteras de lobos. El mismo patrón, el mismo hombre de negro, el mismo pacto, en distintos países, en distintos siglos, ante distintos tribunales, como si hubiera algo real detrás de la leyenda. En el Gévaudan de 1765, cuando Trosselier describió a la bestia erguida sobre sus patas traseras, nadie en la región necesitó más explicaciones. Todos pensaron lo mismo. Pero hay datos que no encajan con ningún ser sobrenatural, por definición solitario. A lo largo de los 3 años de terror, hay documentados ataques en puntos tan alejados del territorio que un solo ser, un solo animal, difícilmente habría podido ejecutarlos en el tiempo registrado. Y algo aún más revelador, el comportamiento de la bestia no era el de un predador hambriento. Mataba y se marchaba sin devorar, como si el objetivo no fuera la alimentación. Ningún lobo se comporta así. Ninguna criatura solitaria se comporta así. Pero varias personas o varios animales coordinados, sí. Hay una familia en el Gévaudan que la gente del lugar conoce bien y teme. Su apellido es Chastel. Jean Chastel tiene una reputación oscura en la región. Es conocido como de la Masca, que en occitano significa el brujo. Se le considera el jefe de una banda de personas con poderes extraños, especialmente sobre los lobos. Su hijo Antoine vive en cabañas aisladas en el monte Mouchet, acompañado únicamente de grandes mastines bastardos cruzados con loba. Hay un dato que las autoridades de la época registraron sin extraer de él ninguna conclusión. En un periodo en que tanto Jean Chastel como su hijo Antoine fueron encarcelados por un altercado con guardabosques, los ataques de la bestia disminuyeron notablemente. Los ataques se reanudaron cuando fueron puestos en libertad. Y hay algo más. El propio cazador real, François Antoine, ordenó matar la perra de Chastel durante las batidas. Sospechaba que podía ser la madre de la bestia, y a la muerte de Jean Chastel, los campesinos quemaron su casa para purificarla. En 1765, mientras la bestia diezmaba la región, el intendente de Auvernia recibió una carta anónima que decía simplemente: «Registrad las casas», como si la bestia no durmiera en el bosque, como si alguien la escondiera en algún lugar al final de un camino sin nombre. El fin llegó de la manera más inesperada, no de la mano del ejército del rey, ni de cazadores profesionales, sino de Jean Chastel. El 19 de junio de 1767, durante una gran batida en el bosque de la Tenaceir, organizada por el marqués d'Apcher,
Chastel se apostó en un claro. Según la tradición, leyó tranquilamente su libro de oraciones mientras aguardaba. Y entonces, la bestia apareció ante él. Disparó una vez. El animal cayó sin volver a levantarse. Los ataques cesaron de inmediato. Después de casi 3 años de terror, el Gévaudan recuperó la calma. Chastel afirmó haber cargado su fusil con balas bendecidas. Eso es lo único que los documentos de época confirman. Pero con el tiempo, la historia creció. A finales del siglo XIX, el abbé Pourchet recogió de tradición oral que las balas habían sido fabricadas fundiendo medallas de la Virgen María. En 1946, el escritor Henry Purrat amplificó aún más el relato en una novela, y esa ficción fue tomada como hecho histórico por investigadores posteriores. Lo que en realidad sucedió es más sencillo y más inquietante. Un hombre, al que la región llamaba brujo, mató a la bestia con balas bendecidas en el bosque donde su hijo guardaba grandes perros cruzados con lobos. Y la región necesitó que esas balas fueran de plata, que hubieran fundido medallas sagradas, como si una bala ordinaria no bastara para matar algo que tampoco era ordinario. Esa necesidad de ritual nos dice más sobre el terror que vivieron que cualquier documento de archivo. El abbé Trosselier tenía razón en una cosa: era algo que no era un lobo. ¿Pero qué era exactamente? Eso es lo que 300 años después seguimos sin poder responder con certeza. Pudo ser un animal híbrido de morfología extraordinaria, adiestrado para matar por alguien que conocía los bosques mejor que nadie. Pudo haber varios animales manejados por varias personas que compartían un propósito. Pudo haber una familia o un grupo que utilizó el terror como herramienta durante años, amparado en la superstición de la época. Lo que sí sabemos es que los ataques cesaron el día que Jean Chastel disparó, que su familia era temida en toda la región como gente con poderes sobre los lobos, que los ataques disminuían cuando los Chastel estaban encerrados, y que la única bestia cuya muerte puso fin definitivo al terror tampoco parecía del todo un lobo. Los documentos están ahí, en los archivos departamentales del Puy-de-Dôme, en la Biblioteca Nacional de Francia, en los archivos de Lozère, las cartas de Duhamel, los manuscritos de Ollier, los registros de Trosselier, las palabras de hombres que lo vivieron y que, a diferencia de nosotros, no tenían la distancia cómoda de 3 siglos. La bestia se parece a un lobo, pero no es un lobo.